Hola, escuchamos a Pink Floyd. ¿Por qué Pink Floyd? Porque este tema forma parte de la banda sonora de la vida de nuestro invitado hoy a Diáspora Radio. Mientras damos tiempo a que se conecten los primeros amigos en esta transmisión live que hacemos cada jueves desde Instagram y que después queda disponible en las distintas redes sociales para consumo a demanda en Cuba, en Chile, en Estados Unidos, en España, en Europa, en muchos lugares. Les recuerdo que Diáspora Radio es un encuentro, un reencuentro y un recuento con parte de la comunicación cubana del último medio siglo, de los últimos 50 años. Cuando digo medio siglo parece que es una exageración. Pink Floyd está puesto por Francisco Díaz Doniquián o Fran Díaz Doniquián, que es el protagonista hoy de Diáspora Radio. Pedagogo, geógrafo, periodista, realizador radial, protagonista de la propaganda oficial de la radio cubana en la década de los 90 y parte del 2000. Formó parte de lo que algunos se han dado en llamar la época. Me estoy conectando con Francisco Díaz Doniquián en estos instantes. ¿Cómo está usted? Un gusto. Buenas noches. ¿Me escuchan? Te escucho perfectamente. Estás de lujo. Bueno, usted se lo merece, de verdad. Agradecido una vez más por la oportunidad. De verdad que sí. Oye, es la segunda vez que me pongo corbata en Diáspora Radio y justo ha comenzado el verano en Santiago de Chile cuando más calor hay. Pero me han tocado los galanes de la radio en estos últimos programas. Fran Díaz Doniquián, Basulto. Basulto, yo digo que Basulto no podía lucir mejor que yo. Así que me dijiste eso. un abrazo a ese caballero, de verdad que sí, lo aprecio mucho. Oye, Fran, un tremendo gusto saludarte, pero yo empezaba con Pink Floyd y voy a comenzar ya con esta provocación. ¿Por qué Pink Floyd? ¿Por qué esta canción? Ah, caramba, qué recuerdos me traes con esa canción, Any Color That You Like. Resulta que yo viví la etapa de la prohibición de la música extranjera en Cuba. Y yo fui de esos jóvenes que tuvimos que irnos al mar con aquellos VEF, radios soviéticos. Yo vivía escasamente a 200 metros de la costa y escuchábamos de madrugada una estación desde Little Rock, Arkansas. Las siglas eran KAAY, K-A-A-Y, y había un programa que se llamaba Baker Street, que era la calle que Conan Doyle puso, que donde vivía Sherlock Holmes. Y esto era un programa de madrugada con rock progresivo, psicodélico, y era muy sabroso. Ahí por primera vez escuché yo a Pink Floyd. Estoy hablando años 73, 74. Y ahora me traes tú ese recuerdo. De ahí me enganché con la radio. Desde ese momento... Entonces, esos son los inicios de esa pasión de Fran Díaz Doniquián por el diexismo. Sí, claro. También como fui una persona siempre interesada en la información, pues fui también de esos cubanos, de esa cantidad de cubanos que escuchábamos BBC, Radio Netherlands, Radio Exterior de España, Radio Canadá Internacional, La Voz de América. Y muchos de los gustos y de las maneras que he querido hacer o tener en hacer radio ha sido también el copiar de ciertos modos, de ciertas cosas que siempre escuché en la radio y que en la radio cubana en aquel momento yo no escuchaba, no apreciaba. Si le tuviéramos que explicar a la gente, ahí hay algunos amigos que ya se están conectando. Está Jaime Almiral, que me encargó encarecidamente un saludo para ti, con todas las palabras que ya sabes. Igualmente, sí, tengo que agradecer a alguien que me haya enseñado radio. Está Jaime Almiral, está Ismael Renzoli, está Juan Carlos Roque y está mi entrañable hermano, amigo, Daniel Torres. Fallecido Daniel Torres. Jaime está ahí en esa lista de gente muy, muy, muy querida.
Oye, ¿cómo comienzas esa relación con Jaime? ¿Tú antes de trabajar en el edificio de CMQ trabajaste en Radio Progreso? No. Yo trabajaba en audiovisuales, medios audiovisuales del Ministerio de Educación Superior, y los sábados iba a Radio Progreso a ver cómo se grababa Esto No Tiene Nombre. Y alguna que otra vez le escribí algunas notas para el programa y él tan amablemente sacó esas contribuciones, esas colaboraciones en el programa. Y te estoy hablando de y 86, por ahí hay unas fotos de Ania Linares en el programa de él, que él las tiene, yo te las mandé también a ti. Sí. Y bueno, eso fue parte de mis colaboraciones con Jaime. Cuando hicimos el programa con Jaime también, Jaime mandó alguna foto y ahí tenía escrito tomadas por Francisco Díaz Doniquián. Y ahí... Lo menos que uno puede hacer por un amigo. Y luego lo visitaba inclusive en su casa y veía cómo él vivía para ese programa. Él vivía para ese programa y para otro más que tenía a las 6:30, creo, con esta cantante canosa que era... No hace falta con Miriam Ramos, ¿no? Miriam Ramos. Como me encantaba esa mujer, como cantante, como artista. Sí. Bueno, o sea, pues, te acercaste a Jaime como admirador, como oyente. Descubres a Pink Floyd como oyente. Te metes en esto de la radio. Si tuviéramos que explicarle a la gente qué cosa es el diexismo, los más neófitos de este tema, ¿qué tú les dirías? Bueno, es el cazador de ondas cortas y de ondas medias quizás también, pero el diexismo viene de DX, distancia desconocida. Y era un hobby, era un entretenimiento en aquella época donde no existía internet. Ahora es muy fácil. Pero yo escuchar, por ejemplo, una emisora desde La Habana, escuchar una emisora en Arica, imagínate, en Chile, o escuchar la radio, la estación más vieja de México, XEW, y entonces escribirles, mire, le escuché a tal hora, GMT, la calidad fue tal, con tal... Había una categoría que se llamaba Sinfo, que usted evaluaba la calidad de la señal y te respondían con una tarjeta QSL. Y había gente que coleccionaban esas tarjetas como un mérito. Y era muy entretenido, más bien era un hobby para gente solitaria. Pero en tu caso, ese hobby tú lo profesionalizaste, porque estuvo muy vinculado a tu carrera en la radio. Sí, yo creo que todo periodista en general tiene que escuchar mucha radio, tiene que tener esa cultura y tiene que saber inclusive la cultura técnica de la radio. ¿Por qué, por ejemplo, en las emisoras todavía de onda corta, de transmisión tradicional, tipo Radio Habana Cuba, hay que hablar entonces un poco más despacio por aquello de los fade-ins de la señal? Esas cosas se deberían explicar. ¿Por qué los kilohertz, las frecuencias? ¿Por qué la transmisión en ciertas bandas? Los efectos de las... Estamos teniendo ahí, en ocasiones se te pega un poquitito a la internet. Si hubiera algún problema, yo te aviso para que no nos pongamos nerviosos. Aprovecho de saludar a otras personas que se están conectando. Jesús Díaz Loyola, mira, ha esperado la madrugada para saludarte desde España. Fran Abel, saludo desde Cuba, se ha conectado desde Cuba, esperemos no gastarle muchos datos, un joven locutor de la radio y televisión cubanas actualmente. Quiero volver y seguir en esto del diexismo, porque yo decía, tú lo profesionalizaste, porque hay dos momentos importantes en tu vida como periodista radial relacionadas con esto. Uno, cuando captabas la radio internacional para exclusivo de Rebelde, y después una sección fija de diexismo que tuviste en las noches de Radio Rebelde. Sí, bueno, fue un proyecto de Rebelde DX, un espacio muy ínfimo que me lo daban los viernes dentro de estaciones. El programa fue creado por Cala y la radio es un problema, tiene un problema que es la continuidad, la frecuencia. Entonces un solo programa de 5 minutos una vez a la semana no es de gran fijación en la audiencia, ¿no? Pero bueno, me lo admitieron. Radio Habana Cuba sí tenía un programa de diexismo
creo que lo conducía Manolo de la Rosa, que él ya tenía también un programa de diexismo en Radio Moscú. No sé si recuerdas a Manolo de la Rosa, con su claro, esposa. Manolo de la Rosa. Trabajaron mucho tiempo en Radio Moscú. En el caso de Exclusivo, también trabajé para Haciendo Radio, en el monitoreo de radio. Bueno, fue una posibilidad que le ofrezco a Daniel Torres, y Radio Rebelde tenía en desuso un excelente equipo, un Sony 201B. Todavía ese radio tú lo buscas en internet y vale como 200 y pico de dólares. Y bueno, pues nada, yo sabía más o menos la hora de transmisión de cada estación, los comentarios, que era lo que yo aprovechaba, no los boletines de noticias, sino los comentarios de cada emisora sobre un hecho. Y por tanto, si ocurría un acontecimiento, pues yo escogía, de acuerdo a la cercanía de esa emisora con el hecho, para darle el color a la noticia. Yo daba la noticia, es decir, y vamos a escuchar lo que está reportando Radio Exterior de España sobre este acontecimiento en, qué sé yo, en Portugal o en la misma España. En el caso de América Latina, acudía mucho a emisoras como Caracol Colombia, Venezuela, Radio Canadá Internacional quizás, Radio Nederland, que tenía una visión muy latinoamericana. Por cierto, quiero saludar a mi entrañable amigo Juan Carlos Roque, que me brindó la posibilidad de colaborar con Radio Nederland desde Cuba y desde Estados Unidos también. Y él también está en la fila de amigos, de hermanos, que siempre me dieron una oportunidad para ampliar mis horizontes en la radio. Un saludo para Juan Carlos, que ahí dice Loyola, fluidez, dominio, naturalidad, refiriéndose a ti. Dice Noche de Corbata, efectivamente. Quiero, para cerrar este tema del diexismo, Fran, hemos hablado con algunas personas, justo como con Loyola, con Solano, sobre el fin de las radios de onda corta. Estas salidas o este cambio en el mercado, esta cada vez menos cantidad de radios que transmiten onda corta, ya sean por costos o por temas tecnológicos, ¿representa un peligro para el diexismo y los amantes o los diexistas? Es que yo creo que ya el entretenimiento se ha bajado, porque ahora todo el mundo tiene internet. Si tú quieres, puedes sintonizar la emisora que tiene Argentina en la Antártida, por ejemplo, por internet. Antes había que perfilar antena, había que perfilar el equipo. Era un entretenimiento. Ahí se nos ha pegado un poquitito. Sí, se nos está pegando un poquitito la internet. Si no, lo vamos a tener que mover un poquitito si insiste, pero no te preocupes. Vamos a continuar. Claramente lo que tú dices, y quiero volver al tema de ese entonces en el que hiciste no solamente diexismo, sino también radio, porque eran tiempos en que las audiencias cubanas, Fran, no tenían acceso a nada, y eran tiempos en que tu captura de Radio Internacional o el televisando con la palabra de Alberto de Pérez eran espectáculos radiales que superaban al espectáculo cubano de la televisión. Claro, en el caso de Alberto de Pérez era un espectáculo porque él dominaba el inglés. Creo que él estudió acá, era un apasionado por la aviación, y cuando digo acá es Estados Unidos, y entonces él realmente tenía la posibilidad de hacer inclusive hasta traducciones simultáneas. Entonces, bueno, lo conocí personalmente y quise también un poco tener ese estilo de darle el color a la noticia. Lo que hacíamos realmente era dar color a la noticia. Y eso que quiero estar bien claro en ese sentido. Hay personas que están todavía entusiasmadas con lo que hacíamos en la radio. En aquel momento, a partir del año 84, cuando ocurre esa revolución radial en Cuba, por circunstancias muy específicas, de salida de Radio Martí. Entonces, quien haya oído la voz del Táchira, por ejemplo, de Venezuela, Barquisimeto, Caracol Colombia, hubiera apreciado que nosotros estábamos haciendo lo que ellos ya hacía rato
hacían en la radio, esa velocidad de la palabra, esa brillantez. Radio 1000 desde Santiago de los Caballeros en República Dominicana, que la escuchaba cuando yo trabajé como profesor en el oriente del país. Mejor escuchaba estaciones de Haití y de República Dominicana que de La Habana, en la zona oriental de Cuba. Y entonces yo me daba cuenta que había algo en ellos, en esa radio comercial, donde tenían que calentar los programas con la palabra, porque atrás venía una publicidad comercial. Y yo decía, esto falta en nuestra radio. Nuestra radio estaba muy encartonada, muy solemne, muy seria. Y cuando nos dieron ciertas licencias, tuvimos personal capaz de hacer eso que se había olvidado en Cuba. No quiere decir que toda la radio en Cuba era mala. No. Ahí está el ejemplo de un Radio Progreso que tiene programas íconos como Nocturnos, Alegrías de Sobremesa, Ritmos. Bien. Pero en general, muchas emisoras se parecen hasta el sol de hoy, que yo las sigo monitoreando, y a veces no siento diferencia, es lo mismo. No hay una especificidad, no hay una especialización de programas o de emisoras. Pero en aquel entonces, volviendo a lo que le decía, había como una especie de solemnidad. Nos convertimos en comunicación en general, en gente muy seria, cosa que no representaba el país realmente. Y la radio en el 84 vino a despeinar un poco eso. ¿Tú crees que fue sobre todo la forma o también hubo algo de libertad de contenidos en esa radio que permite que algunos llamen la época de oro de la radio cubana? Claro, hubo una licencia, pero también había la urgencia de como que no te me vayas a escuchar al enemigo, ¿no? Aquí hay buenas propuestas. Y ahí, en esas licencias, viene el boom de Radio Ciudad de La Habana. Y lo que se hizo fue que le dieron licencia a los dirigentes radiales, de decir, reúneme al equipo que tú puedas, y que en otras épocas no hubiera podido ser posible. Y ese es el boom de los Larrea, los Bergantiños, los Camilo Egaña, todo aquel grupazo de los programas de Ramón, porque es la unión de talentos con licencia, de decir, arriba, tenemos que crear una buena radio en el país para que nuestra gente no escuche otra cosa. Entonces, en el caso del 84, imagínate, traen a Ibarra de Manzanillo con su característica, había ganado ya un premio en la radio con Radar Internacional, y Juanito Hernández es uno de los pitchers relevos de siempre en cualquier cosa de la radio, cualquier proyecto de radio o de televisión, traían a Juanito Hernández, interesaban el proyecto y ponían después a Juanito Hernández a dirigir otra cosa. Es un genio, era un genio ese hombre. Pues Juanito Hernández convocó un equipo de gente y les hizo escuchar propuestas de Caracol Colombia y de otras emisoras, ahora no me acuerdo de qué país, pero sí sobre todo, y esto lo estaba diciendo el otro día Carlos Rafael Jiménez en la radio cubana, esos recuerdos, de que cuando crearon Haciendo Radio, Juanito Hernández los hizo escuchar propuestas de corresponsalía en la calle, cómo hacían unas secciones de teletipo, de muchas cosas, y después eso fue lo que fue a colación, fue lo que se formó Haciendo Radio. Oye, un entre paréntesis, pero cuando mencionaste los programas íconos de Radio Progreso, no mencionaste Esto no tiene nombre, dice Jaime. Esto no tiene nombre, que no haya mencionado, eso no tiene nombre. Y Loyola también lo dice. No sabe Jaime ni el día que he tenido. Aquí ha llovido y yo decía, esto no va a salir. Y yo estoy aquí, pero que me perdone Jaime, que claro. Pero comenzaste agradeciéndole. Pero además, discúlpame, junto con el programa de Jaime, un programa que hacía el director de Moncada, se llamaba el director de Moncada, de apreciación musical, de la música, la mejor música que se hacía en América Latina, en Europa, en África inclusive. ¿Cómo se llamaba? Jaime se acordará y me lo pondrá aquí. Excelente también. Ahora no me acuerdo, era el director de Moncada quien lo hacía, el director del grupo Moncada.
Voy a retomar esa época de oro que le llamamos los periodistas de las últimas décadas, porque a la radio, y particularmente un fenómeno que yo creo que estuvo mucho más anclado en Radio Rebelde como cadena nacional que tal vez en otros lados, pero junto con este maquillaje que se daba al formato, la música, el ritmo, las secciones, junto con esto, ¿tú crees que se hizo periodismo en esa época? ¿Podemos hablar Sí, de periodismo radial cubano? sí, se hizo periodismo, pero ya te digo, bajo licencias extraordinarias del momento. Había que ver que estábamos abocados a cambios trascendentales que hicieron, pero que ya se veían. Ahí se nos está Estaba pegando un poquito perestroika, la transmisión. caramba. ¿Me escuchas ahora? Sí, te escucho, pero se nos está pegando un poco. Si no, nos movemos, aunque perdamos la geografía de atrás de set, pero ahí hay alguien. Mientras yo voy saludando, dice Perspectiva Jaime, sí, y mucho. Ya. Ya, Alguien, Nicolás pregunta por ahí, estaba revisando los comentarios mientras, ¿tú me escuchas ahí ahora? Sí, 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 sí hay siempre, con un problema de la conexión, pero te escucho. Ya ahí estás mucho mejor. No te preocupes por los niños, no te preocupes por la gente, si tienes que mover la cámara. no, Dice Jesús, periodismo duro y puro se hizo en ese tiempo. sí, indudablemente, no, a ver, se hizo con mucho amor, con muchos deseos, habían gente que querían probarse, Díaz Loyola es uno, el talento, Díaz Loyola, que lo admiro mucho, amén de compartir el mismo apellido, tenemos el mismo apellido del mío Cid, entonces él fue siempre un luchador de la radio, y el proyecto que tuvo o que siempre ha tenido con el fundador de la radio en Cuba es admirable, cómo ha mantenido ese tema. Sí, sí, realmente se hizo periodismo, claro que sí, claro que sí. Pero yo más que todo lo que fuimos dando fue la noticia que nos permitieron dar y darle color a esa noticia, darle el entretenimiento de que la noticia no fuera una pura vacuna. Es el color, es darle un poco más de... Mira, todavía hoy día, y no sé si divago un poco, todavía hoy día hay 15 minutos nada más que para el debate. El pueblo cubano que lo discute todo, que es el programa que fundó Moltó en Radio Rebelde, Hablando Claro. 15 minutos al día, lo retransmiten de madrugada. No es justo. Entonces te das cuenta que hay una especie de discriminación, demasiada música y muy poca noticia en la enjundia de verdad, ¿no? Y la radio tiene el problema de que si la radio es frágil, la radio se va, no sé si tú la grabas, ¿no? Por tanto, mucha gente tal vez no recuerda y no tiene en cuenta el trabajo que se pasa para hacer un reportaje de radio, un documental. A veces se transmite una sola vez y ya. Es la vida efímera de la noticia radial. Es como la vida de una mariposa, ¿no? Sí. Oye, Jaime nos aclara ahí que la sección a la que hiciste referencia de Jorge Gómez de Moncada se llamaba Perspectiva. Perspectiva. Sí, señor. Es que es un genio este hombre con la memoria. Sí. Fran, junto con Exclusivo, haciendo radio, el formato, el cambio de estilo, también un cierto cambio en la publicidad de la radio en ese entonces. Fueron algunos años, pero fueron pocos años. Tú formaste parte del equipo de Exclusivo de Rebelde. La gente, los más jóvenes que escuchan ahora, porque hay otros programas a esa hora, que escuchan que existió un Haciendo Radio tal con un uruguayo, un Exclusivo con un Daniel Torres, un Alberto Dionisio Pérez, como nos recuerda siempre Jaime Almiral, se preguntarán, ¿por qué entonces se acabó? ¿Por qué salió Exclusivo de Rebelde? El Exclusivo con el equipo de gente que le ponía el pecho a las balas, ¿por qué sale del aire este Exclusivo? ¿O sale Daniel? ¿O cambia? Bueno, el programa molestaba.
Ya el programa molestaba, estábamos ya en el año 89, un año tan crítico, iba a ser crítico, eso fue en enero del 89, pero ya el programa molestaba por el tamaño que había cogido. La licencia que nos dieron, en general en la radio, se transformó en que hubo críticas a ciertos ministerios, a ministros, etc. Y el programa molestaba. Y en enero del 89, enero del 90, porque en diciembre del 89 el programa fue el que transmitió las incidencias de la invasión de Panamá. Y eso le hizo merecedor del premio de periodismo José Martí. Pero el programa tenía los días contados. Y en enero del 90, 24 de enero del 90, yo consulto de que estoy oyendo por varias emisoras internacionales de que Cuba estaba anunciando el congelamiento de la retirada de las tropas cubanas de Angola, que se estaba haciendo por etapa, y Cuba estaba adelantado en el proceso. Y yo consulté, me dijeron, sí, dala. Incluso la confirmación del gobierno cubano, y que esto podía ser un rumor para entorpecer aún más esta situación de la retirada que se estaban retirando. Cuba llegó a tener 372.000 soldados, tropas en Angola, y la fue retirando de a poquito después de las confrontaciones de Cuito-Cuanavale y las firmas del Tratado de Paz y todo, y lo que se retiraban tropas, iban algunas tropas de refrescamiento o de refuerzo, pero en menor número. Y esto nos adelantamos al Granma, nos adelantamos a toda la posición oficial. En aquel momento se estaba celebrando un congreso de la CTC. Alguien le secretó a Fidel Castro de que Radio Rebelde se había adelantado a la noticia, y parece que el máximo líder del país entró en cólera y mandó a eliminar el programa. El tratamiento que se nos dio fue brutal. Yo pensaba que no iba a ser mucho más periodismo. Yo entonces, inclusive, era un periodista graduado. Yo era un colaborador. Yo venía de haber estudiado en prensa latina, de haber hecho documentales en audiovisuales, documentales didácticos, colaborador en cualquier órgano de prensa que aceptara mis escritos, pero como tal yo no era periodista. Yo dije, nunca más vas a ser periodista. Y realmente a los 30 años se me vino encima un sentimiento de soledad. Fue un poco traumático para mí, realmente. Muy, muy, muy traumático. Oye, pero Daniel, el programa lo mandan a sacar del aire, pero en realidad lo que sacan es parte del equipo, ¿o no? Porque claro, el programa siguió con el mismo nombre. Claro, ese es el error. Cuando tú quitas un programa tienes que quitarlo completo. Lo mismo pasó con Raquelita en Contacto en la televisión, con Hilda Ravilero. Se va Hilda Ravilero y con el mismo nombre, y la gente lo que quería era a Hilda Ravilero, además porque no había una explicación, qué pasó con Hilda Ravilero, etcétera. Todas las explicaciones eran un poco vagas, y empiezan las bolas en la calle. Eso siempre ha sido un fallo en la comunicación oficial cubana, que nunca se explica como tal las cosas. En definitiva, bueno, pues nada, a Daniel le rescindieron el trabajo, él se mantuvo en la televisión, y bueno, yo me quedé trabajando en audiovisuales del Ministerio de Educación Superior, que era mi trabajo oficial. Yo en algún momento voy a volver a ese tema del área audiovisual del Ministerio de Educación, pero quiero seguir en la radio, y tú dices, nunca más hice periodismo, pero te metiste en un mundo que era, yo creo, todavía más complicado en Cuba, que era el mundo del mensaje subliminal, de la propaganda oficial, de la publicidad, bueno, si se podía decir de alguna manera. No, pero eso fue después. Sí. Yo me gradué de periodismo en un curso donde se convocaron, estuvieron como 1000 y tantas personas, talentosísimas todas, graduados de otras carreras.
Yo en mi caso ya era graduado de pedagogía, especialidad de geografía. De ahí un poco el mapa que tengo atrás. Me divierto mucho siempre adivinando lugares, dónde están, etc. Y cuando yo me graduó en la Escuela de Periodismo, y ahí nos conocimos tú y yo, tengo la fortuna de que volver a Radio Rebelde. Y tengo un problema con Marcos Portal, por entonces ministro de Industria Básica. Estoy hablando año 94 y yo digo, estoy en el móvil de Radio Rebelde diciendo el 75% de La Habana no tiene luz, no hay corriente, pero la gente tiene que ir mañana a la escuela, al trabajo, hay que planchar uniformes, etcétera. La gente necesita saber cuándo hay luz. Y se me ocurre decir, parece que hay alguien haciendo barras en el catado, en el interruptor general de la ciudad, y aquello parece que fue una bomba. En la escucha de ahí, de alguien del ministerio, además porque nadie me quería recibir en la sede de la Industria Básica en Carlos III, en la avenida Salvador Allende. Y entonces, y yo, haciéndome el super periodista, le digo a la audiencia, pero yo mañana le prometo tener una respuesta para ustedes, porque hay que planificar la vida. Al día siguiente yo estoy reunido con Marcos Portal, de frente a frente, el director de la emisora al lado, secretario del partido ahora. Nadie me defiende. Lo que le pasó a mucha gente. Exactamente. Entonces, a la vuelta a la emisora le digo, yo creo que a Moltó, un hombre que admiro mucho, hombre y amigo, le digo, Moltó, Antonio Moltó, búscate a otro para que cubra Industria Básica, yo no quiero. Y parece que también le dijeron, supongo yo, a este hombre ponlo a bajo perfil. Y me mandan entonces para el búnker. El búnker, el estudio que estaba debajo de la antena de 23 Era bien de bajo perfil, estaba en el sótano. Era bien de bajo perfil. Y ellos pensaron quizás que me estaban mandando para la Siberia y me dieron la oportunidad de mi vida de hacer algo en la radio que siempre quise hacer, pero tuve de maestro al negro Ismael Renzoli, a mi amigo, a mi hermano. Se me corta la voz cuando hablo de eso. Tuve el honor de trabajar con él, con César Cabanas, con Alberto Sánchez y aprender lo que es la publicidad en la radio. Más que propaganda política, era la otra publicidad. Darle la vuelta a ciertos clavos que nos mandaban a decir y cómo podíamos resolver con una nota de humor. Quiero ir a eso que tú mencionaste. Tú mencionaste una palabra, clavos. Los que dirigíamos, conducíamos programas informativos, nos obligaban a poner propaganda política de esas que hacían ustedes en el búnker cada determinada cantidad de horas, porque los directores o los realizadores no queríamos ponerla. Entonces, en algún momento la programaron obligadamente como si fueran tandas comerciales de una radio comercial. Entonces, ¿cómo hacían ustedes para hacer digeribles esas propagandas que sí eran de llamado, de credibilidad, ideológica, emotivas del sistema? Claro, pero claro, mira, ahí está la licencia que nos dio en persona Gladys Bouzueta. En confiar en gente, decir, tenemos esta propuesta, mire, ver cómo ustedes la enfocan. Y salíamos airosos la mayoría de las veces. Donde nos lucíamos mayormente eran en temas más livianos, temas deportivos, el anuncio, por ejemplo, cuando Radio Rebelde transmitía los Juegos Olímpicos, y entre Renzoli, Alberto y yo hacíamos esos trabajos, que nos divertíamos mucho, realmente. Habían enfoques ideológicos donde Renzoli, por ejemplo, lo resolvía con un poema, por ejemplo, una efeméride, la muerte de Celia Sánchez, y Renzoli, que es profesor de literatura hispanoamericana, en su realmente profesión y clarinetista, de ahí viene su oído musical y su memoria musical, pues lo resolvía con un poema finísimo, y al año siguiente inventaba otra cosa, algo sobre, qué sé yo, las famosas jornadas ideológicas, aquellas maratónicas. Bueno, pues le dábamos una vuelta de humor, hablando bajando un poco el lenguaje, ese lenguaje tan oficial, tan severo, tan solemne, lo
le metíamos un poco de guasa, de pueblo, de cómo hablábamos realmente. Y ese fue tal vez el éxito, más el uso de una excelente edición de César Cabanas y la memoria musical de Renzoli, que decía, aquí va Bam Bam, aquí va el Aragón, aquí va tal cosa. Por ejemplo, aquella cosa de Manolín, el médico de la salsa, cuando decía arriba la bola, año 95, saliendo nosotros del periodo especial, él le daba una onda con Manolín de cierto optimismo, de estar arriba de la bola, a la batalla. Son frases, Bam Bam, por ejemplo, que Juan Formel siempre fue un juglar de la realidad cubana, pues tomábamos cositas. Además de ciertas cosas de música americana, la sonoridad de Rebelde en el año 74 empezó con Tierra, Viento y Fuego. Ahí está el genio de Renzoli escogiendo piezas. El corazón de Renzoli, el corazón de Rebelde, Renzoli lo toma del Corazón desangrado de Silvio Rodríguez. Es la memoria musical de tomar recursos, porque en Cuba no hay esos discos, o no había en aquel entonces, esos discos de efectos de música. Y los openings, los cierres, había que inventar, cogiendo de aquí, de allá. Había mucho robo intelectual musical en la radio cubana. Sí. Sí, no, y en la televisión, porque cuando Santana estaba prohibido, pues los realizadores de la televisión, por ejemplo, el tema del Noticiero Nacional Deportivo es de Santana. Y el tema de presentación de actividad laboral, aquel programa de Radio Cordón de La Habana, sí, dirigentes, esos sensores, y los realizadores ni sabían quizás de dónde salía. Por ejemplo, el programa deportivo de Radio Rebelde por el mediodía, Récord, mucha música, muchos cortes musicales para ese programa es del Miami Sound Machine, y es un grupo que está prohibido en Cuba. Es más, Gloria Estefan cantó en la apertura de los Juegos Olímpicos de Atlanta 96 y esa parte se censuró en Cuba por estar Gloria Estefan cantando en la ceremonia de apertura. Sin embargo, los realizadores cubanos, pues, le huíamos a la censura con cierta capa, elegancia. Con cierta pillería, porque hubo mucha burla a la política de censura de la música, sobre todo de la música internacional, a través de las bandas sonoras y de la vestimenta comercial y de publicidad que tenía la radio oficial. Claro, y nunca se explicó. En mi tiempo, Feliciano, el cantante invidente puertorriqueño, estaba prohibido y de pronto se aparece sin ninguna explicación Silvio Rodríguez cantando Canción de Navidad, excelente canción, con Feliciano. O sea, entonces tú mismo como oyente decías, bueno, ¿por qué prohibieron a fulano? Y ahí venían los rumores, etcétera. No, porque le cantó al presidente tal. Bueno, sí, la Casa Blanca invita a artistas a ciertas actividades culturales y cantan, como mismo agrupaciones cubanas cantaron frente al presidente Obama cuando fue a Cuba. Claro. Y entonces, todo fue, ya te digo, y creo que todavía siguen esas políticas de bandos, prohibido fulano de tal, fulano de... Bueno, ¿y por qué? Al menos a mí nunca me dieron una explicación. ¿Por qué no podía usar tal canción, tal esto, tal intérprete, esto? ¿Alguna vez a ti, a este equipo creativo en el que había tanta confianza en la radio oficial, el negro, como le decimos, Renzoli, que sigue ahí en la radio ahí con su creatividad y sus programas, dirigiendo, conduciendo, haciendo lo que sabe hacer? ¿Alguna vez le censuraron algún material, alguna campaña? Esto no, esto sí. ¿Sí? A Renzoli. Ustedes, mira que sí, y Moltó fue el primero que saltó en defensa de él. Una publicidad, recuerdo, sobre la zafra, la movilización a la zafra, y él no sé, él manejó una idea que a muchos dirigentes le pareció erótica. La caña de la diciendo,
Y recuerdo a Moltó diciendo, erótico es levantarse a las 4:30 de la mañana en medio de un frío en Güines para cortar caña, ¿no? Y sí, es verdad, le censuraron algunas cosas, sí, a todos nosotros nos censuraron. Es más, después yo cogí la etapa en la que mi dirigente ahí en el búnker era un ex militar, retirado de la FARC, de las Fuerzas Armadas, y ahí lo pusieron a hacer qué. Este señor, bueno, ya parece que falleció, no era mala persona, pero los errores, eso de poner a alguien sin ningún conocimiento. Y hasta un día que me negué a hacer una publicidad como él la estaba diciendo, creo que tuvo la demanda de sacar un arma, de verdad. Sí. Sí, por aquello de la cosa militar de orden y mando, ¿no? Le dije, no, yo soy civil. Creo que aquí se ha equivocado. Realmente. Aquí en Chile dicen, y te lo voy a introducir así para esta pregunta, y no sé si esa frase era de Cuba igual, porque ya cuando uno lleva tanto tiempo fuera no sabe si los dichos que dice los heredó, los aprendió, pero no nos vamos a pisar la capa entre gitanos, ¿ya? Porque tú desde la publicidad, yo desde las noticias, ¿alguna vez te viste enfrentado a la disyuntiva de tener que hacer una publicidad con un mensaje en el que tú no creías, y si te pasó, lo tomabas como esto es pega, es trabajo, pega, dicen acá, esto es trabajo, tengo que cumplir con mi trabajo, o te autocuestionabas por algo que estuvieras haciendo? ¿Te pasó este conflicto alguna vez? Sí, yo nunca hice algo así de... una vez cuando el Todos Valen, aquella elección rarísima cubana de los delegados que era sí o sí, le dije a Gladys Bofueta, oye, esto no es radio, esto no es radial. Y Gladys me dijo, ¿y qué tú quieres, Doniquian? Si eso viene del Comité Central así. O sea, lo hice, pero no, era más bien para quedar bien con ella, que era mi jefa y mi amiga, realmente. Mi jefa y mi amiga. De tener momentos de secreteos, como lo tuve también con Franco, en decir esto no va bien, esto se puede hacer de otra forma, pero eran de esos dirigentes que iban por disciplina al trabajo, ellos no se enriquecían, ellos no robaban, y era quedar bien un poco con el amigo, ¿no? Y decir, bueno, pero te lo dije, que lo estoy haciendo por ti, pero no porque estoy convencido que eso se debe hacer así. Con Elian pasó algo. Ya Elian, estando en Washington con el padre, en una pequeña estancia, me seguían pidiendo cosas de Elian, y yo le decía, dejen a ese muchacho ya tranquilo, ya estamos saturados. No, yo era siempre yo era un poco la oveja negra, no era más valiente que nadie. Pero sí, por una cuestión personal, creo que los periodistas tienen que ser una persona con cierto coraje. Quien sea una persona timorata, que no sé, que se busque otra cosa, pero convengamos que más allá de esos capítulos que todos conocemos, los que pasamos por la radio cubana, los que trabajamos en la oficialidad de un país, es como mismo trabajamos a veces bajo la batuta de un perfil editorial de un dueño, convengamos que le pusiste toda la pasión a ese trabajo. Sí. Y esa pasión, yo la leo en que pusiste hasta a tu hija a ser parte de tu trabajo. Para quienes no sepan, tu hija fue quizás la voz más joven de la publicidad que ha tenido la radio cubana, una voz que sigue estando. Cuéntame esa historia, porque tu hija, muy pequeñita, chiquitita, se convirtió quizás en la premiada más joven también de un festival de radio cubana. Recibió un diploma junto a César Arredondo por esa publicidad donde habla una niña que es tu hija. Cuéntame la historia de esto, porque me gustaría que quedara registrada esa historia. Ay, caramba, Álvaro. Qué amable eres. Daniela, yo era el clásico padre de fin de semana cada 15 días. Y donde único se me ocurría llevar a mi niña, porque tenía trabajo, era mi trabajo. Y la pasaba con ciertas dificultades. A veces los CBP no dejaban entrar a los niños porque decían que correteaban por el pasillo. Y a veces yo entraba a Daniela, a Radio Rebelde, a hacer cosas a escondidas. Entonces, ella le encantaba. Ella inclusive, recordando el otro día, de estas cosas que a uno se le vienen, las reminiscencias,
me acordaba que ella medía con su pequeña manito la cuarta diferencia del alejamiento del micrófono. Y yo me ponía a hacer cosas con ella. Y un día le dije que probara, a partir de una experiencia que tuve con ella, iba yo por el Jalisco Park y ella oyó la clave de Rebelde. Papá, papá. Y me dice, papá, ¿hoy Rebelde? Y yo dije, la próxima vez que lleve a la niña Rebelde, la voy a... Y entonces ella tenía una dulzura en la palabra y realmente le dije, oye, Radio Rebelde, oye, y así salió. Eso es lo que está saliendo aún hoy, que lo ponen inclusive hasta en las transmisiones de pelota. En el caso del premio, no fue más que una niña que decía, era una mención para el curso escolar. Y entonces decía, ¡ay, qué bueno! Voy a conversar en la escuela. Y entonces César Arredondo, con una voz como si fuera un abuelo o un padre, decía, bueno, conversar todo lo que quieras este día primero. Pero el día 4, que era oficialmente empezaba las clases, el día primero era como la fiesta de bienvenida. Te aconsejo atender muy bien a los maestros, hacer la tarea, que esto, que lo otro, algo así. Y dice, ¿qué me dices? Dice, ¡ay, qué rico! Voy a comenzar en la escuela. Entonces, nada, gustó esa mención y creo que ganó algún premio ahí en la radio, en el Festival de la Radio. Y esa foto la guardo con mucho cariño porque César Arredondo es un caballero de la radio. Yo el otro día le escribí, le dije, maestro, yo sé que está retirado, pero usted tiene mucho que hacer todavía por la dicción en la radio. Hay mucha gente joven en la radio que necesita de sus lecciones de dicción. Yo creo que todo periodista, todo aquel que usa el micrófono, si bien Dios no me dio voz, Franco se burlaba mucho de eso, Franco Carbón, pero tiene que haber una especie de dominio del idioma. Y eso en Cuba se ha perdido mucho. Y aliento a mi amigo César Arredondo a que por favor no cejen el empeño de continuar las lecciones que junto con Franco Carbón hacían. Porque monitoreo la radio de Cuba, la Radio Rebelde, y no me está gustando mucho la dicción. Hay una dejadez en la dicción. Oye, tú mencionas a César Arredondo, creo que nadie tendría nunca la capacidad o el derecho de dudar de su profesionalidad, de su profesionalismo, de su capacidad como locutor, como la voz que fue de la radio y la televisión, en la radio como conducción de programas, lo que pocos saben, la voz de la televisión en off, de muchísimas de muchísima parte de la publicidad y la propaganda que tuvo la televisión también fue de César Arredondo. Pero César era en esos años el representante político más duro tal vez de Radio Rebelde. ¿Tuviste algún problema alguna vez por diferencias entre estos temas, entre los mensajes, entre las cosas? Porque hay que diferenciar muy bien cuando uno habla de las personas entre lo que cree, que uno puede estar de acuerdo o no, o estuvo de acuerdo o no con el tremendo locutor que es. Mira, Álvaro, con César y con gente de su generación hay que quitarse el sombrero. Ellos hicieron lo que tenían que hacer. Ellos por disciplina partidista. César viene de un sitio muy pobre. César viene de un poblado en el sur de Camagüey que se llama Haití. César se hizo a nivel de mucho esfuerzo. Escribió un libro de Becerra en La Habana. Becerra. ¿Perdón? Que escribió un libro de Becerra a La Habana. El poblado se llamaba Becerra, yo creo, algo así. Está en el municipio de Haití, en el sur de Camagüey. Entonces, él sabía de mis disparidades a veces en temas. Donde él también hacía funciones por el amor que ambos teníamos sobre la historia de Cuba. Elementos que no sabemos y que aquí me entero, aquí
me he leído libros de cosas de temas de la historia de Cuba que yo nunca habíamos tocado. Lo tenía de oídas. Y hay cosas que hay que reforzar. Y eso forma parte de la identidad. El buen uso del idioma. Lo que pasa con César es que él fue conductor de novelas. Y eso le dio de por vida una maleabilidad que era muy sabroso trabajar con él. Muchos colegas se ponían celosos porque yo siempre escogía normalmente a Franco, César, Gladys. A eso iba, a eso iba. Un realizador de propaganda y de difusión y de publicidad, ¿cuáles eran las voces con las que trabajabas? ¿Tenías voces preferidas? Mira, es que había que hacer las cosas a veces rápido por lo que te pedían y tú sabías que escogiendo a fulano de tal ibas a dar en el clavo. Por ejemplo, una publicidad deportiva para decir Rebelde, la Olímpica de Cuba. César Bayar te daba una redondez, una elegancia para esas cuestiones deportivas, por ejemplo. Nadie mejor que él. Para las cuestiones a veces entre medio humorística, seria, una gama tremenda de lo que tú le pedías. César Arredondo. Cosas con Franco, aún con su problema de la visión, yo le hablaba bajito al oído, le dictaba, y él ilustraba lo que yo quería. ¿Te das cuenta? Pero no así con otros locutores que nunca se entrenaron en la tarea de improvisar, de mirarse al espejo y poder decir algo. Yo una vez hice un reto en una conferencia, en febrero del 2007, y dije, a ver, porque me sacaron a colación de que yo escogía a 2 o 3 y otros locutores, porque también se pagaba por un extra por este trabajo, que no, bueno, que estaban bravos conmigo porque yo no los escogía. Y les dije, vamos a hacer una pruebita. Díganme a cada uno de ustedes, me dice esta frase: Rebelde más radio. A ver, Rebelde más radio. Rebelde más radio. César, como usted lo dijera. Así mismo. Rebelde más radio. Con esa sinalefa, con esa imagen de sabrosura, de algo grande. Además de César, ¿quiénes eran los mejores lectores las mejores voces de propaganda que hubo en tu época, al menos en Radio Rebelde, en el edificio Taíno, en el edificio CMQ donde te tocó trabajar? Mulén, excelente. Tú le dabas un papel y a primera vista interpretaba lo que tú querías. César, Franco, Basulto. ¿Trabajaste con Gladys o te tocó Gladys en su época de jefatura? Lo que pasa, Gladys, quiero puntualizar que creo que se cortó. Basulto, duró mucho, incluso, sí. Gladys tuvo el problema de que fumaba mucho y ya se le sentía el hipidito, un hipido en la garganta, una cosita así, ¿no? Es una lástima, porque cuando yo escuché a Gladys en el año 73 en un programa que ella tenía en Radio Liberación, creo que se llamaba Festival la canción, el programa, qué voz más juvenil tenía esa señora, qué voz, con una técnica también aprendida de su padre, ¿no? Claro, porque en los 80, yo recuerdo la prensa de ese momento destacaba a Gladys como una de las grandes locutoras y muchos profesionales de esa época hablaban de que había aprendido de los grandes maestros de la propaganda capitalista y lo hacía muy bien. Además, venía de estirpe también Gladys. Pero, Álvaro, discúlpame que ahora me dijiste que no solamente Rebelde, ¿quién eran los mejores lectores de cosas? Yo quiero mencionar dos nombres que me emocionan mucho. Yo trabajé para Radio Taíno para un programa que se llama Hablando de Cuba. La directora era María del Carmen Mondéjar, una excelente mujer, una excelente muchacha, brillante. Pero ahí tuve el honor de escribir para dos personas que le guardo mucho cariño: Obelia Blanco y Alden Knight.
Eran actores, actriz y actor. Imagínate, y formadores de actores. Entonces yo escribía, yo disfrutaba tanto, yo tenía las voces de ellos aquí los fines de semana en mi casa escribiendo. Y yo iba los martes a ver la grabación, a ver cómo interpretaban las ideas que yo había. Y un día, Alden Knight, escribía para ellos porque sabías cómo lo iban a interpretar. Sí, claro, pero también para pegarme las voces de ellos. Y un día él dice en cabina, ¿quién hizo este guión? ¿Quién hizo este guión? Y yo digo, ay Dios mío, Alden, yo. Dice, ¿qué va, chico? Tú eres muy ruso para escribir una cosa así. Y eso a mí me pareció un elogio tan a lo Alden Knight. ¿Verdad? Porque era hablar de Cuba, pero no la Cuba, era la Cuba bucólica. Era la Cuba esa, que yo escribía ese programa un poco como mi escapismo personal también ante tantas dificultades. Porque cuando ahorita tú hablabas de que le poníamos corazón y vida a la noticia, bueno, se iba en bicicleta al trabajo. En mi caso yo pedaleaba 28 kilómetros diarios para ir a Radio Rebelde. Y ahí no había un sitio donde tú después te podías bañar o comer una merienda suculenta o algo. Era el compromiso al trabajo y hacia los amigos. Ya te digo. Almiral ahí menciona a mi querido y recordado Roberto Canela cuando hablamos de las voces. Pero no sé, sí. Canela era muy huraño para hacer de otras cosas, ¿eh? No, yo no trabajé con Canela, no. Era muy huraño. Yo le decía a Jaime en algún momento que ya en la época en la que a mí me tocó trabajar con él, era muy huraño y evadía muchas cosas donde no se sentía cómodo. En la lectura de noticias era... Sí, también cogimos a Canela. Yo conocí a Canela haciendo del relator de Hernán Cortés en Una aventura en la televisión. Excelente actor. Sin embargo, lo cogí viejo. Yo cuando entré a Rebelde ya lo vi hasta cansado. Sí. Pero sí, excelente persona. Caramba, tuve la dicha de trabajar con tanta gente buena que eso me lo llevo a la tumba. Gente agradecida. Yo estoy muy agradecido y no quiero dejar pasar esto y hablar un momento sobre Daniel Torres. Fue mi amigo, fue mi hermano y murió aquí en Miami hace 3 años. Luchó como un hombre con tremenda entereza, cáncer abdominal. Y yo escribí esto para el Diario de las Américas. Me permiten, son unas pocas oraciones. Dicen lo que a mí respecta, Daniel fue sencillamente un amigo de talla extra. Fue una amistad de 30 años. Él me brindó la oportunidad de entrar a la gran radio en serio. Me cedió su techo en medio de la gran crisis cubana. Veló porque yo tuviera trabajo cuando el desempleo cundía en Miami. Pero también solía regañarme muy contundentemente. Era como un hermano mayor quien me advertía de los 1001 errores con su gracia nata y eterna. Estoy muy agradecido. Gracias, don Ika. Hermoso tu agradecimiento. Es bueno ser agradecidos y a veces en los medios nos falta un poco eso. Está súper pegada tu cámara. Me da mucha cosa seguir así. Nos queda un ratito todavía. Yo voy a pedirte algo. Voy a cortarte y vuelve a pedirme conexión para ver si mejora la cámara, ¿de acuerdo? Yo te voy a cortar y voy a rellenar a ver si es necesario mover el teléfono o algo, lo hacemos. Voy a cortar y en un minuto nos conectamos. En menos, en unos segundos me vuelves a pedir conexión. Yo voy a seguir mientras leyendo algunos de los comentarios que habían pasado por la transmisión, mientras volvemos a reconectarnos con Fran Díaz Doniquian. Estábamos hablando en este momento de Daniel Torres, uno de los grandes nombres, realizadores del periodismo radial cubano de los 80. Cuando se hicieron algunos hitos como exclusivo de Rebelde, equipo del que formó parte
Doniquian, en el año 89 creo que este programa obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Colectivo por el trabajo realizado cuando la invasión a Panamá, que se quedaron sin emisoras. Radio Rebelde aumentó las frecuencias y exclusivo transmitía para los ciudadanos panameños. Daniel Torres murió en Estados Unidos, en Miami, en lo que acababa de leer Doniquian, que publicó en el Diario de las Américas, en agradecimiento a su amigo Daniel Torres. Decía también que de alguna manera ahí estamos mejor, crucemos los dedos para que sigamos así de bien. Tú dijiste, me dio empleo cuando la situación estaba tan difícil en Miami. ¿Volviste a trabajar con Daniel Torres desde fuera de Cuba, en Estados Unidos? Sí, él tenía un programa de infocomerciales que se transmitió en varias en varias estaciones de televisión aquí en Miami, en Mega TV, en el Canal 8, en Gen TV, y yo le hacía los comerciales, o sea, con equipos que aquí he conseguido de televisión, cámaras, micrófonos, luces, varias de estas luces que estoy usando hoy. Y bueno, pues él me daba empleo, pero también veló. Muy al principio, cuando yo llegué aquí, yo llegué en medio de una crisis tremenda, no había empleo, etcétera, y movió influencias para poderme emplear en lo que fuere. Y trabajé en lo que primero uno empieza, en algo muy humilde, que es trabajar en un restaurante de comida rápida, haciendo el trabajo más humilde. Los migrantes hemos trabajado y hemos hecho de todo. Es parte de ser migrante. Sí. Y entonces, nada, hoy día llego a la casa de la viuda de Anita Castro, y le reparo alguna pequeña bobería y me voy como premio, pues me voy bien almorzado. Y me voy como le digo yo siempre a ella, me voy jipato, ¿no? Porque sí, nada, es tan exagerada en atenciones inmerecidas, realmente. El que estoy en deuda soy yo. Cuando yo digo que él me cedió su techo en la gran crisis cubana, es que por problemas que tuvimos en el periodo especial, pues estaba yo hasta sin techo. Y él dijo, ven a vivir a mi casa. Ellos después se fueron, en esos momentos se iban para Ecuador y yo les cuidé. Y eso no sé, ¿cómo agradecer tanta atención? ¿Te das cuenta? Él me decía, yo no sé cómo tú y yo somos amigos porque no nos parecemos en nada. Yo desconfío de la gente que no bebe. Él era Astemio, sí, deportista. Él decía, porque el que no bebe esconde algo, ¿no? Yo, bueno, pues nada. Pero caramba, donde quiera que esté, mi agradecimiento. Si Mulén le agradece tanto a Franco Carbón, yo le agradezco con la vida a Daniel Torres. Fran, ahí se ha conectado Carla López, dice, llegué corriendo a tiempo para verlo, qué bien el Doni. Me recordaba Carla en Diáspora la semana pasada que le tocó grabar contigo y trabajar con el equipo de ustedes en el búnker también. Así que un saludo a Carla que nos está viendo. Carla siempre tan fresca, tan gatuna. Yo hablé con ella el otro día y se lo dije, no cambia, tiene un salero extraordinario. Oye, quiero ir a esta pregunta porque sé que en Estados Unidos, primero, ¿por qué en el 2007 decides radicarte fuera de Cuba? ¿Qué es lo que te lleva al margen de todas las cosas que ya sabemos? Perdóname, no, se cortó, no te oí bien la pregunta. Se pegó un poquitito. La pregunta era, ¿cuál fue la razón especial que te llevó en el 2007 a radicarte en Estados Unidos? Si es que hubo una razón. Mira, yo salí de Radio Rebelde ya en el 2001. Y ¿qué pasa? Díaz Loyola decía ahorita que poníamos corazón y vida, algo así, ¿no? Palabras más, palabras menos. Sí, uno ponía corazón y vida, pero pedalear 14 kilómetros de regreso a la casa y llegar a la casa y que tu hermana te pregunte ¿y qué trajiste? Y yo le decía, pero ¿qué te puedo traer? Si no papeles, cables, cinta magnetofónica. Dice, no, Fran, aquí lo que hay que traer es comida. Aquí lo que hace falta es resolver. Quiere decir, trabajaba en la mejor emisora de Cuba.
toda Cuba me podía escuchar en un momento dado, o no se escuchaba en un momento dado. Sin embargo, cuando tú llegabas a tu casa no eras un buen proveedor. Y eso me laceró mucho. Yo en el periodo especial adelgacé, yo llegué a pesar 132 libras. Yo parecía un cadáver, siempre sentía frío, siempre estaba como con una chaquetica porque sentía mucho frío. Un día entregando un trabajo en el periódico Trabajadores, subiendo, creo que estaba como en el 5.º piso del combinado de prensa, yo me desmayé y gracias a la secretaria de Canela, del director, que me preparó ahí una leche que tenía, una leche en polvo de ella, fue que pude entrar, o sea, estaba tan desnutrido. Y yo dije, bueno, la solución aquí es, nada, le dije a Gladys, no puedo seguir, me estaba acabando. Y ya yo estaba fuera de los medios desde el 2000, al menos de Radio Rebelde. Después seguí colaborando, volví otra vez a Radio Rebelde los fines de semana a hacer alguna publicidad o propaganda, pero mi idea era, bueno, ver en otros horizontes. Se dio la oportunidad con una amiga que me había propuesto matrimonio en varias ocasiones y yo había dicho que no, para no ponerla a ella en un mal momento. O sea, iba en misiones oficiales y si yo la abandonaba aquello, la iba a poner a ella en una mala situación. Y bueno, pues ya ella radicando aquí en Estados Unidos me propone de nuevo esta situación de casarnos y venir para acá. Y yo dije, bueno, si esta persona ha confiado en mí en varias ocasiones anteriores, ¿por qué no, no? Y bueno, así fue que yo vine. No fue nada de pasar fronteras, que respeto mucho a la gente que han arriesgado tanto por conquistar sus sueños. Dice Carla ahí, es muy cierto. Dice Carla, deja un comentario, dice, es muy cierto que después de hacer tan lindo trabajo, tan lindos programas, nos acostábamos con usted. Claramente. Y quiero entonces decir, estás en Estados Unidos, sé que tuviste paso por la televisión, por algunas emisoras de radio, colaboras con el Diario de las Américas, pero ¿estás metido de lleno en los medios? No, Álvaro, no. No, los medios cada vez están más imposibles de poder acceder a ellos. En primer lugar, ya este año ya yo cumplí 60 años, no quieren viejos. Realmente es así, no quieren viejos, no ni para salir en pantalla. Yo pudiera hacer una excelente función detrás de cámaras. Además, en televisión he hecho de todo, camarógrafo, editor, tramoya, he hecho de todo. He escrito, hacía comentarios también en un proyecto de televisión que hubo en West Palm, saliendo por la señal de CBS. Álvaro, es muy complejo, hermano. Una parte es la tecnología y otra es la gran competencia. Miami es una gran ciudad en la que viene mucho talento de América Latina, mucho talento. Luego, aquí no hay una emisora de radio, por ejemplo. Sí hay una, independiente, cubana, de capital cubano, de un cubano radicado aquí, se llama La Poderosa. No es de la mayor audiencia, tal vez sea una audiencia muy de personas, digamos, ya de más avanzada de edad que yo, pero las grandes emisoras aquí son de capital español colombiano, Caracol, o de capital venezolano. La 1040 es la emisora que más se está escuchando, AM. Entonces vienen mucho talento radicado, de gente aquí ya radicada desde que son muchachos acá y se han formado como... Y ya te digo, es muy difícil entrar viniendo de Cuba. Hay mucha desconfianza también de la gente que hemos trabajado en los medios oficiales en Cuba. Sí. Bueno, y como están los ánimos caldeados, creo que hay que rogar mucho. A veces hay que rogar mucho y yo en ese sentido no sé pedir. No, realmente. Y entonces lo que sí, colaboro con el Diario de las Américas en ocasiones. He sido fotoreportero, escribo a veces escritos de opinión en el Diario de las Américas y lo hago como ejercicio mental. Te voy a hacer esta pregunta que le hice, ahí dice Carla, eres joven, el Chino Chan también se conecta desde Cuba, un abrazo a Doniquian, escucharlo me regresa a Radio Rebelde. Te voy a hacer esta pregunta que se le hice a Carla, y ahora tú me dices, tengo 60 años, hablas de los viejos.
alguien que estuvo, como tú dices, en la principal radio, la más importante de Cuba, que cree que a pesar de sus 60 años tiene toda la preparación, ha adquirido los conocimientos, las habilidades, las destrezas para... ¿Cómo te pega eso en el ego? ¿Te duele en algún momento? ¿Te piensas? ¿Te lo cuestiona? ¿Qué pasa dentro del Doniquian o del Francisco ser humano, no el periodista, con esas cosas? Mira, Álvaro, en general, nada, la vida hay que tomarla como viene. No, no me rindo de pensar que puedo trabajar. Inclusive hay una posibilidad de trabajar quizás pronto como editor de una forma no fija, sino temporal. Pero el problema es que estoy confiado en que adquirí muchas experiencias diversas en Cuba, como el pitcher que calienta el brazo esperando su oportunidad. Yo no solamente hice radio. Yo, trabajando en audiovisuales, me entrené en fotografía. Estudié en el ICAI Producción. Luego tuve el privilegio de llegar a Radio Rebelde y entrenarme en la radio, en varias facetas de la radio. Ya te digo, estudié en prensa latina, tengo la formación de un periodista de agencia, donde el lenguaje te lo pulen de tal manera que eres muy hábil usando los sinónimos, los adjetivos. Te das cuenta por la brevedad, la sequedad que puede tener un despacho de noticias. Oye, hiciste tantas cosas, Doniquian, porque además yo te tiraba un poco la talla, como dice acá en Chile, por interno. Fuiste modelo, representaste marca, fuiste diseñador gráfico, tienes un premio en el Festival, en el Salón Nacional de la Gráfica, fuiste extras en películas, deportista, aficionado a las artes marciales con no sé cuántas cintas negras, tantas cosas que hiciste. ¿Cuál de todas esas cosas echa de menos hoy Francisco Díaz Doniquian? Mira, si vienes a ver de verdad la gente de las artes marciales, a mí me tocó un grupo de gente tan humilde, tan chévere, que los extraño mucho. El maestro Eusebio Hidalgo, de Jiu-Jitsu, del estilo Morita Ryu. Son gente que no tenían más ambición que seguir cultivando una cultura, un conocimiento traído por un japonés en los años 20 a Cuba, sin más interés que eso. Y hasta el sol de hoy nos llevamos como una familia. En el caso de la publicidad, chocas mucho con los egos. Y yo llego a la publicidad casi de casualidad. Yo iba a los castings en bicicleta y dejaba a veces la bicicleta en casa de la actriz Heidi Salve, y ella vivía ahí en Crecherí, cerca de Icaic. Y era suerte y verdad. A veces la suerte era de que tú coincidías con el storyboard que llevaban ya los publicitarios que venían, por ejemplo, de España. La foto que publicaste del anuncio del Coiba, del tabaco, en la que yo sí, estoy con un traje traído de España especialmente, con todas mis medidas. Eso fue a partir de un casting que yo estaba pues desbaratado. Y la española me dice: mire, no busquemos más, vamos a ahorrar tiempo y dinero. Según el storyboard, es aquel señor que está ahí. Y nada, eso no tiene mucho más mérito. En el caso del anuncio del Havana Club, esa foto me la tomó Ángel Alderete en el Club Habana. Y en un momento en que habían pasado dos ciclones en Cuba, en el año 2000, la Olimpiada de Grecia, 2004. Pasó uno en julio y el otro en septiembre. Y mi zona fue la última en poner electricidad en todo ese tiempo. Yo dormí mucho tiempo en la azotea de mi casa en pleno verano, escapando del calor. Y yo tenía una cara de sufrimiento, tan severo. Y fue el momento en que él, yo no sé, por ese ojo que tiene un fotógrafo profesional como Alderete, me tomó en un break, en un receso, y fue que tomó la foto de yo mirando a lontananza así diciendo: Dios mío, llegará a mi casa con electricidad.
habrá agua. En eso yo estaba cuando Alderete, agazapado, me está tirando la foto. Después, Bueno, mira tú. y ahí te inmortalizó. Lo que no pudo fue relevar o revelar lo que tenía tu pensamiento dentro. Termino siempre los jueves Diáspora Radio, Francisco, con las personas que son ustedes los protagonistas de esta conversación. Esto es un homenaje, esto sí es homenaje a tus maestros, pero este espacio también pretende ser un homenaje de personas que pasaron por la comunicación cubana del último medio siglo y que si no los decimos nosotros, nadie los va a decir porque son nombres que no están en los créditos de la radio y televisión en Cuba, ni en los periódicos, ni se estudian sus trabajos en las escuelas de medios y de periodismo. ¿Volverías a Cuba? Sí. Mira, yo tuve muchos proyectos engavetados. Me los engavetaban. Nunca me daban explicación. Pero uno de los proyectos que yo siempre quise hacer se llamó Radioeducación. Radioeducación tomando de la experiencia de dos emisoras, Radioeducación de México y una emisora de Caracol Colombia que se llamaba Colorín Color Radio. Tal vez esto va a quedar trunca la conversación, pero yo quiero llevar, que me den la oportunidad de llevar donaciones, de ayudar a gente, de poder hacer proyectos, que no haya tanta coyundas de censura y poder realizar proyectos que han quedado y que todavía no se han realizado. ¿Y tú crees que eso sería posible o lo ves solamente como un sueño? Tienen que darse las condiciones. Como mismo, yo digo, Álvaro, en el tiempo de Allende, que muchos chilenos se fueron para Europa y después crecieron en Europa aquellos muchachos, los hijos de aquellas personas de izquierda quizás en Europa, digamos en Alemania, Dinamarca, Suecia, y después retornaron a Chile con know-how, con cierta capacidad económica, ¿te das cuenta? Y ayudaron. Pero en Chile hubo un cambio y un retorno a la democracia, salió Pinochet del poder y se facilitó el regreso. Aunque claro, el fin del exilio, hay que decirlo, el fin del exilio en Chile lo decreta el mismo Pinochet cuando ve que los exiliados están haciendo más en contra de su sistema desde fuera que desde... Bueno, pero lo que te quiero decir es que llega un momento en que hay tantos proyectos y yo tengo ese proyecto en la cabeza de aprovechar. En una emisora no hay que votar a nadie, ni cerrar una emisora, ni destruirla. En una emisora existente, en la que todas se parecen, bueno, decir, bueno, vamos a poner lo mejor que se produce en Cuba en consejería infantil, consejería para adultos, para padres, programas de idiomas, programas de español, de historia, cosas que a lo mejor en provincia se fabrica, se produce programas similares y se pierden en el éter. ¿No? ¿Tú crees que esa visión, me voy a alargar un poquitito, pero es interesante lo que dice, porque esa fue una visión y fue raro que no te aprobaran o que no te quisieran apoyar en un proyecto de radio educativa cuando la visión que había de la oficialidad cubana y del modelo era que la función principal de los medios era educar antes que entretener. Y Cuba tuvo ejemplos muchos de educación a través de los medios. Tú trabajaste, fuiste especialista de medios audiovisuales en el Ministerio de Educación, bien lo sabes. Cómo se trabajaba el papel de los medios desde el ministerio, pero también cómo los medios hacían educación musical con Cuca Rivera, después lo más reciente, los canales educativos que diversificaron la televisión cubana, pero con el discurso y la prioridad de la educación. ¿Tú crees que eso es un modelo que ya no está tan o sigue siendo necesario para una Cuba como la que vivimos hoy? Pero claro, porque en Cuba siempre ha habido déficit de profesores. Por tanto, tú puedes hacer un reforzamiento a través de la radio con lo que se dan en los programas de estudio. O sea, para explicar matemáticas por radio es casi imposible, ¿no? Pero historia, idiomas, el reforzamiento del idioma español. El otro día yo estaba monitoreando la radio de Cuba, creo Radio Rebelde, que aquí entra como una estación local por un transmisor muy fuerte que hay en Matanzas, y me estaban dando la noticia que Díaz-Canel había visitado la Facultad de Español y Literatura del pedagógico José Enrique Barona, donde yo soy graduado.
Y me llamó la atención que él dijo que la defensa del idioma materno, en este caso el español, es un asunto de identidad nacional. Así de maltratado debe estar el idioma en Cuba, cuando el presidente del país toma tiempo en decir que hay una necesidad de reforzar. Bueno, pues la radio pudiera ser un refuerzo. No es que dar clase de español, pero inclusive empezar por las curiosidades del español, el cuidado semántico que hay que tener en palabras. Bueno, ya no saben los que están escuchando esto, porque esta hora la escuchan muchos amigos, pero también gente que reporta la seguridad. Que Fran Díaz Doniquian está disponible para implementar su idea de radioeducación en Cuba. Y como paréntesis, mi tesis de la Universidad de La Habana fue el diseño y la creación de otra radio que también se asustó. Calixto, el director técnico del ICRT, me dijo que yo estaba trabajando en un proyecto ilegal. Mi profesor de metodología me puso 5 por la utopía. Mi proyecto era crear la radio universitaria, Radio Universidad de La Habana, una radio cultural y ciudadana para La Habana. Y eso fue como que asustó a todo el mundo. Por supuesto, duerme ahí una copia de la tesis, me imagino, en la universidad. Claro, lo había en televisión, TV universitaria, que se hacía en el edificio de la Escuela de Economía los sábados. Y de ahí surgieron Moncada, Manguaré y todos esos grupos. Claro, ¿y por qué abandonar esos proyectos si no cuesta tanto y vincular a los estudiantes de periodismo en esos proyectos? Yo lo escribí en el Caimán Barbudo. Yo creo que es un riesgo que todavía hoy la ideología cubana no está dispuesta. Al menos mira, tú sabes lo que pasa, Álvaro, que todo hay que esperar la orden de arriba. Y el problema de la comunicación cubana, y creo que va a haber temas, si tú me lo permites, en otra ocasión, cuando estoy a la orden, de poder hablar de lo maltrecho de la comunicación cubana simplemente por haber sido elaborada y aceptada por gente que no saben de comunicación. Sencillamente. Y es el clavo, la cosa esa chata, sosa, en la comunicación, tanto en la comunicación visual de las vallas, como en las mismas transmisiones. Es simple, Fran. No eran funcionarios públicos técnicos como lo tiene el Estado en todo el mundo. Eran funcionarios ideológicos que estaban ahí con un objetivo y no con la preparación. Con tanta gente que se gradúan de comunicación, de diseño industrial, de todo, de diseño en general, ¿cómo no se le pide consejería? Nuestros periódicos. Yo creo que sería meternos en la génesis del modelo político del país que da para muchos programas. Yo te quiero agradecer, agradecer tu amabilidad, tu entusiasmo, tu caballerosidad. Cuando yo puse ahí que iba a conversar contigo, mucha gente me mandó mensajes por interno, un caballero, qué sé yo, un gran tipo, mucha gente que mandó mensajes positivos en torno a tu trabajo y a tu persona, y quiero agradecerte porque también lo fuiste conmigo en aceptar esta conversación y en ponerte a disposición de esta idea de reflotar a través de algunos protagonistas lo que fue la radio cubana de las últimas décadas. Pues muy agradecidos, Álvaro, muy agradecido, y estoy a la orden para seguir colaborando contigo en este proyecto de Diáspora Radio. Gracias, un abrazo y que descanses. Gracias. Buenas noches. Y gracias a todos. El próximo jueves en un nuevo Diáspora Radio con un nuevo protagonista.